Ahora sí. ¡Ay, sí! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo de Plaza Perú, Derechos Humanos desde el Biobío, un lugar de encuentro entre derechos humanos, política y a veces necesaria distensión. El día de hoy tenemos un tremendo conversatorio sobre la Convención Constitucional y la participación en general. Y como siempre, me acompañan mis queridos amigos Rodrigo Castillo y Pablo Torres. Bienvenidos, chiquillos. Muy buenas noches, Lai, buenas noches a nuestra invitada e invitado. Muchas gracias por estar aquí compartiendo como todos los lunes en Plaza Perú. Buenas noches, Lai, buenas noches, Rodrigo, buenas noches a nuestro invitado, a quienes nos miran y escuchan. Solo como acotación, han pedido harto que vuelva a la sección de distensión, ¿eh? Yo creo que tendremos que evaluarlo para futuras transmisiones. A riesgo de la dignidad de todos quienes participamos en este espacio, por supuesto. Solo si hay bebestibles involucrados, porque si no, no. Complejo. Mote con huesillo, bueno, puede ser, aprovechando. Mote con huesillo. ¿Por qué no? Terremoto, chichancacho. No, eso del cacho lo encuentro, siempre lo he encontrado medio asqueroso. Además que... Bueno, antes de que nos vayamos por otro lado, vamos a bienvenir a nuestros queridos invitados el día de hoy. La verdad es un lujo que hayan hecho un tiempo para nosotros en sus apretadas agendas. Vamos a darle la bienvenida primero a Lorena Frías Monleón. Lorena es abogada, licenciada en Derecho de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Chile. Es máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. En julio del año 2010 fue elegida consejera del recién constituido Instituto Nacional de Derechos Humanos, institución de la cual asumió el cargo de primera directora y el que desempeñó hasta el año 2016, cuando la presidenta Michelle Bachelet la nombró la primera subsecretaria de Derechos Humanos. Actualmente, Lorena es presidenta de la Corporación Humanas. Bienvenida, Lorena, a Plaza Perú. Hola, buenas noches, ¿cómo están todas, todos y todes? También nos acompaña Domingo Lovera Parmo. Domingo es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Portales y profesor asociado de la misma facultad. Es Master of Laws de la Universidad de Columbia y doctor en Derecho de la Osgood Hall Law School de la Universidad de York. Además, es investigador del programa de Derecho Público y coeditor de la revista Derecho y Crítica Social de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Domingo. Gracias, un placer estar con ustedes. Yo a ustedes los considero ya mis amigos, de verlos tanto con Amaya y con Jimena circulando, así que un gusto estar acá y compartir con Lorena también, que como hablábamos antes de empezar, hace un tiempo que no nos veíamos, así es que feliz de estar con ustedes acá y gracias. Todo queda en casa entonces, así que partamos con este nuevo capítulo de Plaza Perú. Dale, Rodri. Muy bien, muchas gracias, Lailén. Para poder comenzar introduciendo el tema de hoy respecto de la Convención Constitucional, de los mecanismos de discusión y deliberación en el proceso constituyente y, por cierto, el vínculo con participación ciudadana en estos espacios durante el desarrollo de este proceso, más allá incluso del plebiscito, entendiéndolo, esperemos, como un primer paso de este proceso. Tenemos que comenzar mencionando evidentemente que este 25 de octubre, para quienes no lo recuerden, aunque yo creo que es difícil ya a estas alturas porque es tema país recurrente, tenemos agendado un plebiscito que ya derechamente todo parece indicar que va sí o sí, al cual hoy se han hecho llamados expresos por parte de la autoridad, del director del CERVEL, respecto de las medidas que tenemos que tomar y asistir con confianza y tranquilidad a este proceso que se va a desarrollar el 25 de octubre, en el cual mucho hemos hablado en este mismo espacio y en otros respecto de la primera papeleta, la primera gran definición que se va a tomar ese día, que es respecto a pronunciarnos como ciudadanía sobre el apruebo o rechazo a la dictación de una nueva constitución en nuestro país, pero menos se ha hablado quizás de la segunda papeleta, de la decisión respecto del mecanismo mediante el cual pretendemos llegar a esta nueva constitución. Va a ser una convención constitucional electa
100% por la ciudadanía. Ya vamos a estar viendo en la conversación con nuestros invitados respecto de cuáles son los detalles del mecanismo, o bien una convención constitucional mixta, este mecanismo del que algo ya hemos adelantado, que a algunos les resulta un poco confuso, pero que en términos simples y resumidos consiste en este órgano compuesto tanto por personas electas directamente por la ciudadanía, como por un 50% de parlamentarios o parlamentarias que están actualmente en ejercicio. ¿Cómo se van a desarrollar estos procesos? ¿Cómo van a poder conciliarse con otros mecanismos eventualmente de participación más allá de la sola elección, que ya de por sí es un aspecto importante e histórico en nuestro país? Recordemos que la gran parte de nuestras constituciones no ha sido dictada de esta manera. Las constituciones durante el siglo XX, por cierto, que no lo habían sido esto, mucho menos la del 80, que ya sabemos qué tipo de proceso de dictación tuvo, nada más alejado una deliberación democrática, y en esta oportunidad va a ser efectivamente un primer paso importante hacia la dictación probablemente de una nueva constitución, esperemos que con un mayor grado de legitimidad a la actual. Pero ¿qué más? ¿Qué otros detalles o qué otros problemas nos puede plantear la discusión respecto de los mecanismos y la participación en ellos? Es que estamos aquí para conversar con Lorena, con Domingo, así que comenzamos con la primera pregunta. Ok, gracias Rodri. Lorena y y Domingo, bueno, como bien decía mi compañero, estamos ante dos órganos que en general tienen bastantes diferencias, ¿no? En lo central. A grandes rasgos, muchos constitucionalistas han hablado de la elección, de la exclusividad, de la caducidad del órgano, pero si nos pudieran ustedes un poquito como en este ABC constitucional, plantear cuáles creen ustedes que son las principales diferencias y ventajas y desventajas de uno u otro mecanismo de redacción constituyente. Partimos con Lorena, por favor. Bueno, yo no veo muchas ventajas de aprobar, por ejemplo, la convención mixta, que la gente cree en esta emergencia del movimiento feminista, cree que mixta alude a hombres y a mujeres, y la verdad es que lo que alude es más bien a la forma en que se eligen los que hacen parte de la convención mixta. Entonces, si la convención mixta es elegida en un 50% de sus componentes, que son 172, la mitad de ellos se elige por la ciudadanía y la otra mitad se elige de entre los parlamentarios, ya ahí tenemos un pequeño problema, porque en general, tú lo decías, digamos, hay un tema de falta de representatividad en un proceso tan importante donde lo que se requiere justamente es que estén toda la diversidad de la sociedad representada para ese acto que es el acto constituyente o que abre la puerta, digamos, al proceso. Y dentro de eso, las desventajas que yo le veo a la convención constitucional es primero que las personas, la convención mixta, digamos, quienes componen por lo menos una mitad de esto, no van a estar dedicados exclusivamente a el debate y a la redacción de la Constitución. La otra parte sí, pero queda como en una cierta asimetría. Por otro lado, también digamos que también hay una asimetría, por ejemplo, respecto de las dietas que cada uno tiene allí. Los ciudadanos si salen elegidos, van a ganar una dieta de 2,5 millones más o menos. En cambio, los integrantes por la vía del Parlamento van a seguir con las dietas de 9 millones y teniéndose que dedicar también a legislar. Y desde el punto de vista del interés que tenemos las feministas en que los temas estén representados en la convención constituyente, el mecanismo mixto no asegura la paridad respecto de al menos ese 50% que lo componen los parlamentarios, porque en el Parlamento no hay paridad.
por lo tanto difícilmente también pueda estar representada ahí como debiera, con un 50%. Por ende, yo creo que de todas maneras yo no le veo ventaja y más bien creo que le resta al proceso de participación y de legitimidad y la fuerza que éste puede tener de cara, digamos, a este hito histórico que es una constitución donde la ciudadanía va a estar presente, va a participar y va a ser la redactora, ojalá en su mayoría, ciudadanos y ciudadanas de este proceso. Perfecto. Domingo. Sí, mira, Lorena ya lo abordó con bastante completitud, es difícil decir algo más y estoy de acuerdo con lo que ella ha planteado. Solo agregaría quizás un par de notas, digamos, de contexto o que es bueno también volver a insistir sobre ella, ¿no? La primera tiene que ver con que efectivamente este es un proceso que tiene una calidad dual, es decir, estuvo motivado y fue empujado por la ciudadanía movilizada, de eso no cabe duda, y es un proceso que en los contornos más finos se detalla por los partidos políticos, por las instituciones representativas. A mí eso en principio no me parece mal porque es lo propio que suele ocurrir, digámoslo así, en las movilizaciones sociales, ¿no? Las movilizaciones presentan sus reclamos a la institución las recoge, ¿no? Y trata de darle forma institucional a esas demandas, ¿no? Ahora, en el caso particular nuestro, lo que tenemos efectivamente es que esa institucionalidad, que es el Congreso, ¿no? Y los partidos políticos, fueron contorneando estas instituciones con un poquito más de ventaja, ¿no? Para los partidos políticos. Lo que es curioso justamente, y vamos a hablar, me imagino, sobre eso más adelante, por los reclamos que están puestos sobre la mesa por la ciudadanía de desconfianza hacia los partidos políticos. Pero eso es interesante justamente para si puedo complementar un poco lo que decía Lorena. Si ustedes se fijan, a mí una cuestión que me parecía clave cuando se estaba discutiendo el modelo o la institución que iba a redactar la nueva Constitución. Efectivamente, si usted es miembro hoy día del Congreso, usted es diputado, diputada, senador o senadora, y pasa a integrar la convención mixta, si esta llega a ser electa en octubre, usted no se encuentra sujeta o sujeto a la inhabilidad para presentarse a cargo de elección popular. Y esto es complejo, porque justamente la razón de esa inhabilidad es la de tratar de evitar que usted utilice el cargo de convencional para, ¿no?, hacerse un nombre y en consecuencia luego perpetuarse en algún cargo, ¿no? Una vez que se instale la nueva Constitución. Entonces yo ahí diría, bueno, hay una ventaja evidente en favor de la perpetuidad de aquellos que hoy día son congresales, ¿no? Que no está presente en el caso de la Convención Constitucional, que además de lo que dijo Lorena, a mí también me parece que es la que está más abierta, vamos a ver cómo ocurre eso, ¿no? Pero está más abierta a ser copada justamente por ciudadanía. Ya dijo Lorena lo de la dieta, mencionó lo que a mí me parece también clave, ¿no? Solo se garantiza paridad de resultado en la Convención Constitucional, no así en la Convención Mixta, y mencionaría otro detallito más. Mientras los parlamentarios y las parlamentarias que quieran pasar a la mixta van a mantener, como dijo Lorena, esta dualidad, y van a entonces tener que partir, ¿no?, sus tiempos en el trabajo del Congreso y de la Convención. En el caso de dirigentes gremiales o dirigentes vecinales, estos tienen que poner entre paréntesis sus dirigencias vecinales, gremiales, etcétera. Entonces, de nuevo, ¿no?, otra cuestión que hace levantar un poco las cejas. ¿Por qué para la ciudadanía organizada, vecinal, comunal, gremial, es necesario colocar entre paréntesis sus cargos y no así para aquellos que representan partidos políticos en el Congreso, ¿no? Y por último, si uno quisiera ya abordar alguna ventaja de la convención mixta, lo que se ha dicho, esto es discutible, ¿no?, pero se ha dicho que sería un grupo, ¿no?, de parlamentarios y parlamentarias que vendría con una suerte como de bagaje, de discusión, de deliberación, y entonces eso les permitiría aportar con esa experiencia, como digo, a la discusión constituyente. Esto es bien relativo porque y puede sonar trivial, pero no lo es. Lo que ellos y ellas van a traer es un bagaje en discusiones legislativas, pero no en discusiones constituyentes. Y me imagino que vamos a hablar más adelante sobre eso, quiénes son los que están mejor capacitados o capacitadas para tener esa discusión, y a mí no me queda en lo absoluto claro que eso sea algo que solamente puedan traer a la mesa parlamentarios o parlamentarias. Menos si es que esta convención, cualquiera que sea, va a tener una asesoría técnica
que podríamos decir, ¿no? Es la encargada de ofrecerle a la convención una redacción más en tono de articulado, etcétera. Entonces, yo la verdad es que no veo que sea una ventaja decisiva, ¿no? Comparada con lo que ya dijo Lorena, más la representatividad de la convención constitucional, la mayor apertura, ¿no? Dietas digámoslo así, acordes con la realidad, si es que se podría decir, porque comparado con las parlamentarias, la verdad que siguen siendo igual altas, ¿no? Yo también diría que hay pocas ventajas que uno podría ver en la mixta cara a cara a la Convención Constitucional. Súper. Perfecto. Yo creo que eso responde un poco a la primera pregunta y más obvia, que es quién o cuál va a ser el órgano que va a redactar en definitiva una eventual nueva constitución que esperemos, yo creo que sería un poco ciego no ver que lo más probable es que gane el apruebo. Y esperemos que también la Convención Constitucional. La siguiente pregunta, que sería un poco obvia también, pero no por eso menos importante, es cómo. ¿Cómo va a funcionar esta convención constitucional? O eventualmente, esperemos que no, una convención mixta. Eso está definido a día de hoy, está por definir, lo van a definir los y las congresistas actuales, lo va a definir la propia convención. Me gustaría que nos respondieran en base a esa pregunta, para cambiar un poco los puestos. Ahora me gustaría que primero nos respondiera Domingo. Súper, gracias Pablo. A ver, en algunos aspectos, efectivamente, la reforma constitucional publicada el 24 de diciembre del 2019 define algunos aspectos, como digo, del trabajo de la convención. Bueno, ya hablamos, de hecho, de los dos órganos eventuales que están, digamos, disputándose el cetro de ser el órgano constituyente, así que ya tenemos bastante regulado ahí. En cuanto a su funcionamiento propiamente tal, la reforma dispone algunas cuestiones. Por ejemplo, establece que apenas se instale la convención, esta va a tener que elegir a un presidente, a un vicepresidente, tendrá que organizar su directiva. Establece, por ejemplo, también, y esto es lo clave para la pregunta que formulaba Pablo, la necesidad de que el órgano constituyente se dé un reglamento de funcionamiento. Y aquí es donde se va a jugar, como dice Pablo, justamente la orgánica del órgano constituyente. Si ustedes se han dado cuenta, desde un tiempo a esta parte, pero yo diría que principalmente las últimas 2 semanas, y sobre todo la última semana, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Y los centros de pensamiento ya comenzaron a colocar el tema sobre la mesa. Por una cuestión que es interesante. Uno, o sea, lo dejo abierto para que lo discutamos. El órgano constituyente en principio tiene cancha bastante abierta para definir ese reglamento de funcionamiento, salvo la gran, digamos, regulación que está hoy día contenida, salvo el hecho de que tiene que adoptarlo necesariamente por las 2/3 partes de sus integrantes, que es lo que han estado discutiendo hoy día en esas notas de prensa, algunas, ¿no? Que ese 2/3 tiene que ser un quórum que gobierne todo tipo de decisión del órgano. Hay otros que sugieren solamente que la definición del reglamento y las disposiciones constitucionales, pero no el funcionamiento interno. Entonces, eso está para ser discutido, pero a mí me parece que la lectura no solo más amigable con el texto del capítulo 15 hoy día vigente, sino con el espíritu de la reforma, es que efectivamente el órgano constituyente tiene que, por 2/3, tomar la decisión de darse su orgánica, que esos 2/3 también van a gobernar la decisión de cada una de las disposiciones, pero luego el órgano constituyente, una vez que tome su reglamento, puede establecer quórums más bajos, por ejemplo, para tomar otro tipo de decisiones. No, yo me imagino que si la convención se divide en mesas temáticas o mesas de trabajo, cada una de esas mesas podrá, no sé, establecer un quórum de mayoría simple con propuestas que luego van a un plenario que sí tiene que responder por 2/3, etcétera. Entonces, para dejar ahí mi intervención, esa es, diría yo, una de las grandes regulaciones a las cuales está sujeto el trabajo de la convención. Y luego hay por ahí también, pero lo dejo para que lo discutamos después, algunas cuestiones que se han denominado límites de contenido, que yo sinceramente no veo que sean límites de contenido, que están reguladas en el inciso final del artículo 135. Entonces, ¿hay algo regulado hoy día en el capítulo 15 del texto constitucional aún vigente? Pero hay, la verdad, mucho campo para que el órgano constituyente se dé también su propia orgánica de funcionamiento. Perfecto, muchas gracias, Domingo. Lorena. Sí, no, Domingo ya lo dijo. Yo creo que lo importante va a ser, tratando de buscarle otra mirada, es que este tema sea también un tema relevante para los ciudadanos y las ciudadanas. La forma que
adopte de funcionamiento esa convención constitucional también, si gana esa, ojalá, también va a dar cuenta de una legitimidad, transparencia y apertura en el proceso, que es muy importante cuando sabemos, digamos, que las confianzas están trizadas con las instituciones, también con los partidos políticos desde los movimientos sociales, y por lo tanto, digamos, y apoyo, digamos, la tesis de lo que dice Domingo. No todo está gobernado por los 2/3 y más bien en la forma de funcionamiento propiamente tal, en comisiones, etcétera, uno debiera buscar quórum de mayoría simple que le dieran agilidad, ¿no es cierto?, al proceso, y que permitiera además temas que vamos a tocar y después, que tienen que ver con un cierto eco o replicabilidad en términos de el debate social en torno a la Constitución, la transparencia, la posibilidad, por ejemplo, de audiencias como lo han hecho otros países, audiencias de organizaciones, de grupos, etcétera, que tengan la posibilidad de ser oídos, como también la posibilidad, ¿no es cierto?, de sesionar, de dejar un poco este centralismo chileno y ver la posibilidad de que en regiones también haya posibilidad de ser oído por este órgano constitucional. Perfecto, muchas gracias por las respuestas, que han sido bastante claras. Don Rodrigo, nuevamente. Me toca nuevamente. Muchas gracias. Bien, respecto del contexto en el cual, digamos, estamos inmersos y en el cual surge todo el debate, el que nos lleva finalmente a la dictación de esta reforma constitucional que habilita a realizar formalmente el proceso constituyente. Sabemos que durante el estallido social o el proceso de revuelta que se vive a fines del año pasado, y también con ciertos antecedentes, recordemos, en el proceso o intento de proceso constituyente que se había hecho en el gobierno anterior, existió una participación bastante importante de la ciudadanía masiva, podríamos decir, en eventos tales como cabildos, asambleas, ejercicios autoconvocados, muchas veces en que la propia persona, digamos, de un sector o una población se congregaron para poder darle un cierto cauce y contenido a esta discusión de lo que estábamos viviendo como país a nivel social. Y de estos espacios evidentemente surgen diversas propuestas, ideas, programas o principios de programas para lo que pudieran ser ciertas reformas sociales y también respecto de una eventual discusión constitucional. Respecto de toda la riqueza que se da en ese proceso, ¿cómo puede llegar a ocurrir o qué mecanismos creen ustedes que deben o pueden y deben impulsarse para que toda esa fuerza y esa discusión que se ha visto en nuestro país en el último año o año y medio pueda ser canalizada también en el mecanismo de discusión de la Constitución, y particularmente, por cierto, en una eventual convención constitucional, si es que este es el órgano electo y si se aprueba, digamos, iniciar este proceso constituyente? ¿Cómo hacemos pasar esa participación de esos espacios para que nutra, obviamente, como pieza fundamental el debate del espacio constituyente? Lorena, si quiere comenzar. Mira, yo no lo tengo tan claro, pero a mí me parece que obviamente hay un trabajo realizado importante que pudiera ser considerado como un elemento al interior, digamos, de la convención ya establecida, como una base mínima. Ahora, dudo que esto surgiera como un consenso, porque claramente, digamos, allí podrían haber sectores que prefieren, en este caso se da vuelta a la página, preferirían ellos partir, digamos, sin considerar estos antecedentes y una especie de falsa hoja en blanco. Por lo tanto, yo creo que va a depender mucho de cuáles sean los acuerdos internos, también de cómo asuman ese compromiso, y yo esperaría ver que hay un compromiso de aquellos partidos políticos que estuvieron por el proceso constituyente durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que fuera un elemento que se pone en el debate como antecedentes a ser considerados. Y también creo que es un tema que debiera ser de apropiación de la ciudadanía, porque allí hay camino andado. No quiero decir que tenga que ser un mandato no hay para recoger estos antecedentes, pero me parece que
puede claramente mostrar dónde están los énfasis que la ciudadanía, o un porcentaje de la ciudadanía que de todas maneras no fue menor para el ejercicio que se hizo, dónde están los énfasis de la ciudadanía en términos, digamos, de ver cómo ir solucionando incluso después elementos que tienen que ver con cómo se formulan estas demandas y deseos ciudadanos que ya fueron expuestos. Y además, no solo está ese proceso, sino que, como tú decías, está el proceso posterior, los cientos de cabildos que hubieron durante la revuelta y que también levantaron contenido y que en muchas coordenadas están sistematizados. Por ejemplo, los cabildos que organizó la Universidad de Chile están todos sistematizados. Por lo tanto, hay un material muy rico que, a la luz de esta apertura de demandas, debiera ser recogido y debiera ser de todas maneras un antecedente, aunque no obviamente un mandato. Sí. Domingo, respecto de la participación y de todos estos espacios ciudadanos, digamos, que han dado el debate, ¿qué mecanismos, qué formas tenemos de hacer eso participar en el proceso que va a venir después de la convención o en cualquiera de sus variantes, digamos? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lorena. Durante el itinerario anterior hubo una participación de más de 200.000 personas. Yo me acuerdo con un colega, con Pablo Contreras, estábamos en un seminario en Brasil presentando parte de estos datos, y cuando nos preguntaron cuánta gente había participado, nosotros dijimos 200.000, ¿no? Y empezaron, un Maracaná completo. No hubo cómo sacarles de la cabeza que había un Maracaná completo que había discutido sobre asuntos constitucionales, y eso les parecía insólito, porque efectivamente, si uno ve las experiencias comparadas, el grupo de personas, ¿qué es lo que va a pasar, me imagino yo, con alguna de las convenciones, ¿no? El grupo es reducido, son 200 personas, 300 personas, entonces es una experiencia muy rica, muy interesante, y yo creo que ahí hay antecedentes que, estando sistematizados, ¿por qué no podrían servir como un antecedente, como dice Lorena, para que el órgano constituyente los considere? Ahora, en el contexto actual, a mí también me pasó, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Lorena, que en los lugares donde estuve entre octubre y enero, bueno, febrero también, la gente quiere participar, la gente quiere tener voz, pero la gente también quiere que su voz sea escuchada. O sea, no es solamente un acto catárquico de poder participar de estos eventos, sino que quiere tener alguna sensación de que lo que dijo está influyendo. Y ahí está el desafío, me parece a mí, que tiene que encarar el órgano constituyente, cualquiera que este sea. Porque yo creo que, y esto no hay que mirarlo en menos, o sea, a mí me parece que cualquiera sea de los dos órganos electos, a mí me parece que todavía lo representa mucho más la Convención Constitucional, pero cualquiera de los dos es, en los hechos, una asamblea constituyente, va a tener el mandato representativo del pueblo de Chile para que redacte una nueva constitución, ¿no? Pero eso no es suficiente si anotamos el contexto político actual. El contexto político actual requiere que estas formas de participación sean también escuchadas. Y a mí me parece que lo que va a ocurrir es que, y esto es más o menos lo que uno ha observado en la experiencia comparada, es que van a haber dos fenómenos, o sea, fenómenos inorgánicos de gente que se va a reunir, que van a tener sus cabildos vecinales, ciudadanos, ¿no? De cualquier tenor. Va a haber movilización, va a haber protesta, ¿no? Va a haber activación ciudadana, pandemia mediante, veamos cómo esto se va desenvolviendo, ¿no? Pero que van a ser, como digo, formas inorgánicas o no institucionales de participación, que van a tratar de ellas, ¿no? Desde sus posiciones, trabar un diálogo con la Convención Constitucional o la mixta, según sea el caso. Y esto va a depender, como ocurre con la política, de las fuerzas de esas movilizaciones, ¿no? Ojo, estoy hablando de la fuerza social y política, no de la violencia, para que esto no se malentienda, ¿no? Pero va a depender de esa fuerza para que el órgano constituyente las recoja o no las recoja. Por ejemplo, en Islandia, que fue un proceso que fracasó, cuando se instala el órgano técnico constitucional, creo que se llamó, ¿no? Que era un órgano designado de trabajo constitucional. En paralelo ya se había montado una suerte de asamblea ciudadana constitucional, que es la que vemos en las fotos. Bueno, el órgano constitucional no pudo dejar de prestarle atención a lo que estaba conversando ese grupo de ciudadanos y ciudadanas. ¿Había obligación? No había obligación. ¿Había regulación legal? No había regulación legal. Pero por una cuestión de legitimidad, el comité técnico no pudo dejar de prestarle atención a lo que estaba pasando allí. Y lo segundo que va a pasar, y para eso vuelvo a la pregunta anterior, para eso tiene el campo abierto el órgano, van a ver, yo me imagino, no veo cómo esto no va a ocurrir,
formas institucionales de diálogo justamente con la ciudadanía que esté dispuesta a participar. Ojo que hoy día hay mucho interés en participar, pero la verdad es que a la hora de tener que ofrecer, digamos, una visión, sabemos que la vida diaria también nos consume, o sea, no toda la gente va a poder participar, pero va a ser importante que el órgano dé esas señales, como decía Lorena recién, audiencias públicas, transmisiones, no sé, yo me imagino un órgano constituyente itinerante, sé que vamos a hablar de eso más adelante, pero que vaya deambulando, o sea, Sí. y no en términos peyorativos, ¿no? Porque esto tiene mucho de simbólico, un circo constituyente, o sea, que va pasando por distintas ciudades, como hacen cuando viene, no sé, cuando viene la Comisión Interamericana, que van por distintas ciudades, y eso es rico, ¿no? O sea, que la gente diga, el próximo mes nos toca a nosotros, viene a Concepción, qué sé yo, o viene al Biobío. Preparar esa llegada y estar ahí para poder dar nuestras participaciones. Ojo, las personas que se elijan para la convención, ya sea la mixta o la constitucional, son representantes. O sea, no son plenipotenciarios en términos de que los elegimos y hacen lo que... No, son representantes. Y hay diferentes vías, diferentes mecanismos para hacer, como decía Maquiavelo, hacer sentir al pueblo su presencia allí. Entonces, pero a mí me parece un poco, como decía Lorena, o sea, no veo cómo un órgano en el contexto político actual chileno podría dejar de prestar atención a estos elementos. Y lo último, nuevas tecnologías. Yo sé que esto es algo que en algunos sectores se ve con mucha distancia, pero si uno observa las experiencias, bueno, la misma Islandia, pero sobre todo de África del Norte durante la primavera árabe, hay ahí mucha experiencia acumulada de lo que llamaban ellos como crowdsourcing, como, ¿no? Como llamar a la gente a ofrecer sus miradas a través de mecanismos que para nosotros hoy día, estamos en esto, ¿no? Son más amigables, más del día a día. Hay una plataforma muy linda, yo después les puedo mandar un par de fotos de la reforma constitucional en Marruecos, que era una suerte como casi de Facebook, entonces, donde el texto de la reforma se iba actualizando en tiempo real a medida que iban transcurriendo las discusiones. Entonces la gente le ponía likes o deditos para abajo, comentarios, lo que no decía, como decía Lorena recién, que se iba a aprobar la norma con más likes, ¿no? Pero le permitía al órgano decir, bueno, a ver, o sea, si uno pone un borrador de norma, ¿no? Y tiene solo deditos para abajo y comentarios, ¿no? De grueso calibre, uno dice, bueno, parece que la gente no quiere que... no es una buena idea, démosle otra vuelta. O sea, no sé, conversar, esto es un proceso de discusión, de conversación. Quizá yo quisiera ahí poner una preocupación, porque la verdad es que, por ejemplo, cuando uno revisa lo que fue el proceso constitucional en Bolivia o en Ecuador, donde efectivamente hubo audiencia, se escuchó a la ciudadanía, etcétera, también es cierto que los procesos estaban establecidos con bastante antelación, lo que permitió a la ciudadanía, lo sé por el mundo, digamos, feminista, organizarse en términos de una preconstituyente. Por lo tanto, se llegó a esos procesos de audiencia ya con una cierta estrategia e incluso un cierto piso común de lo que se iba a poner. Aquí nos pilla intempestivamente y la verdad es que todavía no existen esas estrategias que permitan, digamos, al mundo social, más allá de cuántos sean elegidos, que la tienen bien difícil, debiéramos lograr o tratar de llegar con algún tipo de estrategia, por lo menos de ciertos grupos de interés, porque es cierto, por más abierta que esté la convención, no va a poder escuchar a todo el mundo, seguramente va a tener que privilegiar, y en ese privilegio, obviamente, que los grupos organizados con estrategia, con contenido hacia la constituyente van a jugar un rol importante. Entonces, creo que ese es un desafío que tenemos por delante. En este sentido, Lorena y Domingo, y ni que estuviese pauteado, ustedes dirigieron muy bien la siguiente pregunta. Me gustaría que siguiéramos ahondando un poquito porque, bueno, justamente Lorena aquí, y la cito porque me gustó mucho esta parte que dijo, hablamos de legitimidad, transparencia y apertura, ¿no? Domingo también se refirió a nuevos actores políticos y en ese sentido
frente a los desafíos actuales en materia de política, de participación y además los que se nos presentan en el contexto sanitario actual. Ustedes mismos hablaban de nuevas tecnologías, nuevas formas de incorporar participación. Es el momento ya de, por ejemplo, no solo exigir mecanismos de democracia directa en la Constitución, sino en el trabajo propio de la convención redactora de la Carta. ¿Es una posibilidad, creen ustedes, que por ahí va? Es que ya no está consagrado como un principio de democracia directa, porque las personas que van a ser elegidas van a ser representantes, por lo tanto se les delega a ellos el mandato, pero sin duda que todas las formas de participación, y sobre todo yo soy bien fan, digamos, de que haya mucha audiencia pública, se invite, se busque compenetrarse con las experiencias del mundo social, que son finalmente las experiencias del cotidiano de las personas en Chile, y que esos contenidos tienen que ser escuchados y traducidos después a lo que va a ser este diseño del Chile de los próximos 50 años, por lo menos en su esqueleto, digamos, para dar paso, digamos, a todo lo que va a ser un proceso, porque también creo que hay que decirlo, tampoco es bueno que uno diga que se cree que la Constitución te va a resolver absolutamente todo de A a Z. Es la puerta de entrada yo lo pongo así, a una nueva transición que seguramente va a tomar 5, 7 o 10 años, pero que sienta las bases de ese nuevo proceso de transición en otras coordenadas. Entonces, escuchar a la gente de las distintas formas, tecnología, con audiencia, con búsqueda, digamos, de participación en los debates para que le hablen a Chile sobre lo que piensa un determinado movimiento social, una determinada organización. Todo eso contribuye, digamos, a que ese debate sea un debate deliberativo y donde esa forma también construye el nuevo pacto social. No es solo el resultado, es la forma en que lo hagamos. Perfecto. Domingo, ¿hay algo que agregar? No, súper de acuerdo, y déjenme traer una analogía futbolera, perdón por la analogía futbolera, pero hay veces que dicen que el técnico, la técnica, tiene un lindo desafío cuando tiene dos muy buenos jugadores para un mismo puesto, tiene que enfrentar el partido, ¿no? Y dice, bueno, ¿a cuál pongo? Porque los dos están en muy buen momento. Y yo creo que eso sería interesante que le pasara al órgano constituyente. O sea, que no fuera un órgano que carezca de ideas, sino que al abrirse a escuchar a la ciudadanía diga, chuta, tengo muy buenas ideas, tengo muy buenas jugadoras, muy buenos jugadores para poner acá. ¿A cuál pongo? Entonces, ese es el desafío que hay que generarle al órgano constituyente. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Lorena. Yo también soy súper fan de la representación, pero también de estas aperturas a la deliberación ciudadana. Y me parece a mí que estos mecanismos a los cuales, ojo, también está para que el órgano constituyente los defina, qué sé yo, si quiere hacer alguna suerte de elecciones online o presenciales, para que vaya un poco dialogando con el resto de la ciudadanía. Esas son todas formas, si yo recojo bien lo que dice Lorena, que como que refuerzan el carácter representativo de los representantes, de las representantes que están allí. Y luego, que si esto se plasmará en nuevos poderes para la ciudadanía en una nueva constitución, a mí me parece que sí, es medio difícil que no vaya a ocurrir así, creo yo. Nosotros, hablo del colectivo de profesoras y profesores que vamos haciendo distintos conversatorios, siempre enfatizamos que la Constitución, si algo hace, es distribuir poder, y que esta es una Constitución que distribuye poder mucho, ¿no?, en la línea vertical, pero que entrega pocos poderes a la ciudadanía, bueno, por el origen de este texto constitucional, ¿no?, pero pocas herramientas para la ciudadanía para ejercer ese poder político. No hay referéndum revocatorio, no hay iniciativa legislativa popular, no hay posibilidades de que convoquemos a plebiscitos populares como ocurre en Suiza, que es difícil, porque hay que juntar muchas firmas, pero que esté la posibilidad justamente de esa válvula que de repente le diga a la ciudadanía, si hay mucha intención, bueno, acá está la válvula, actívela, ¿no? Versus esta que está completamente cerrada a cualquier influjo popular. Súper. Bueno, perfecto. Hablando de, primeramente, influjos populares, en segundo lugar, de nuevas tecnologías, y por qué no, en tercer lugar, de participación, las redes sociales nos dan una gran posibilidad, que es poder interactuar directamente con nuestro público, y entiendo que tenemos una pregunta que sería muy interesante que se les pudiera hacer tanto a Domingo como a Lorena.
Nos pregunta Zapater Leal Emilio, ¿por qué para la redacción de la nueva Constitución no pueden estar representadas personas que son miembros de otras fuerzas corporativas, a decir, de sindicatos, juntas vecinales, que son instituciones legales igual que un partido político? Domingo, si puedes comenzar respondiendo, por favor. Muy breve, súper interesante la pregunta de Emilio. Yo diría lo siguiente, o sea, no es que no puedan, no es que lo tengan prohibido, es solo que si ejercen algunos cargos dirigenciales en esos sindicatos o juntas de vecinos, etcétera, van a tener que suspender su labor en tal institución. Y a mí me parece que esa es una disposición, si uno la quisiera leer de buena fe, ¿no? Que lo que hace es empujar a estas personas a la dedicación exclusiva a la labor constituyente, ¿no? Entonces, no es que la prohíba, ¿no?, la regulación hoy día del capítulo 15, sino que más bien, como digo, lo que hace es obligar a suspender esa función. Cosa que no hace, claro, y ese es lo que genera el ruido, ¿no? Cosa que no hace con los congresales, las congresales que pasen del Parlamento a la mixta, si es que esa es la opción que se impone en octubre. Lorena, ¿algo que agregar a lo que dijo Domingo? Solo agregaría que el intento, y me parece que efectivamente tienen que dejar sus cargos, sus lugares, porque además ingresas desde tu experiencia a un espacio donde de alguna manera se integra tu experiencia, pero para mirar el Chile de todos. Y en ese sentido hay una apertura a un montón de temas seguramente que una como dirigente sindical o como, qué sé yo, dirigente a la Junta de Vecinos, no necesariamente ha trabajado en términos de esa dirigencia. Por lo tanto, esa experiencia se suma, pero se suma a una mirada que es mucho más amplia, y en esos términos me parece que eso es lo que busca también la Convención, el mecanismo constitucional, independientemente de cuál sea, pensando, digamos, en los ciudadanos que pueden estar representados en ella. Perfecto. Uy, en realidad, qué ganas de tomar cada uno de los temas y seguir conversando ad eternum. Pero ahora vamos a introducir nuestra última sección del conversatorio, y que son las preguntas de sí o no, o apruebo y rechazo, les hemos puesto nosotros. Y la primera es justamente tomando en cuenta lo que ustedes nos han dicho acerca de los desafíos, ¿no?, que tiene justamente el órgano constituyente de acercar la discusión a las personas. Debería ser la discusión constitucional transmitida, por ejemplo, en vivo. Bueno, sabemos que el canal del Senado nunca antes ha tenido tanta audiencia como en la paridad o en la... El 10%. Exacto, el 10%. Creo que el último fue la acusación constitucional de Harald Beyer. Entonces, ¿creen que debería ser así de cercano un en vivo? De alguna forma igual, yo creo, para lo que conversaban ustedes, para lo que decían ustedes, para que las personas sientan que este es un proceso de todos. O sea, de alguna forma, si bien, como decía Lorena, no vamos a estar todos participando ahí en la redacción propiamente tal, si lo estamos viendo, pareciera ser que es algo que construimos entre todos, ¿no? ¿Es una opción el que se transmite en vivo? ¿Creen que usted debería ser al menos una de las bases? O sea, yo apruebo Convención Constitucional, la digo entera. No, lo digo porque además, a mí por lo menos, yo soy bien perna, me encanta el canal del Senado y de la Cámara de Diputados, entonces me veo las peleas y todo. Pero yo quiero verlo en televisión, sí, y quiero verlo si puedo en streaming, y debiera ser televisión, evidentemente. Quizás haya por cómo es la televisión, hayan momentos en que no se puede, por ejemplo, el trabajo de comisiones, pero los trabajos de plenaria, el debate de plenaria, pero sí o sí,
tendría que estar en televisión, ojalá en televisión abierta, porque además parte de la fuerza de todo este proceso va a estar dado por la capacidad que esto tenga de generar debate también en la sociedad, no solo ahí dentro, sino que estemos después alegando, oye, ¿viste lo que dijo este constituyente? No, yo creo que tal otra. Y ahí empiezan las redes, y ahí empieza la presión, y por lo tanto es parte del dinamismo que hay que darles a ese espacio. Perfecto. Sí, yo también apruebo y convención constitucional. No tengo más que agregar a lo que dice Lorena. Hay una idea que está dando vueltas que es interesante quizás ponerla sobre la mesa. Yo no estoy muy convencido, pero que es esta idea de que ciertos espacios debiesen estar, digamos, ajenos al conocimiento para ofrecerles a los y las convencionales una suerte así de privilegio deliberativo, es decir, poder tener una conversación franca que quizás no es bueno que se vea al público. Me parece que eso que aplica para el funcionamiento de órganos administrativos regulares, que aplica, por supuesto, a esferas donde es necesario guardar una cierta reserva y secreto, eso también es necesario para el funcionamiento del Estado, no es algo que me parezca que pueda trasladarse sin más a una discusión constituyente. Y ahí estoy con lo que dice Lorena. Yo también quiero ver las discusiones de la convención, quiero estar atento, y la ciudadanía quiere estar atenta a lo que va a estar pasando allí. Se ha dicho que esto podría provocar algunas presiones en contra de los convencionales y las convencionales. Bueno, de nuevo, van a ser representantes populares, Exacto. representantes populares constituyentes, digamos, esto es parte del ejercicio del cargo. ¿Esto significa que vamos a condonar la violencia, que vayan a sus casas? No, por supuesto que no. Aquí también hay un control del orden público que está puesto en manos del Estado y ese tiene que hacerse efectivo. Pero, por supuesto, y esto es una frase que Nadia Urbinati toma de Maquiavelo y la refrasea, ¿no? El príncipe tiene que sentir que afecta al pueblo, pero el pueblo también tiene que sentir que afecta al príncipe. Y eso es parte de lo propio, ¿no?, del régimen representativo democrático, ¿no? Si no, uno mejor que se dedica a los asuntos privados. Ahí probablemente hay otro tipo de presiones y no estas de orden popular. ¿Estamos releyendo a Maquiavelo, Domingo? Siempre. Siempre. Como a la 1, a las 3 de la mañana, como otro nivel de conversación. Lectura ligera. Para claro, el epistolario, claro. Ahora, pero además me encontré recién con una epístola que le manda Maquiavelo sobre la plaga en Florencia en el 1527. Entonces la estoy releyendo. Le dice más a la luz de la pandemia. Qué divertido, claro, ¿no? Porque es que a mí la semana pasada dije, voy a volver a leer a Maquiavelo porque creo que están los tiempos para eso. Entonces me da risa que el domingo esté ahí también con Maquiavelo. Club de lectura. Nos fue una pregunta. ¿Es este el momento de releer a Maquiavelo? Sí, absolutamente. Siempre. Bien. En la siguiente pregunta quizás no es tan cerrada, sí para una frase o para una respuesta breve, no sé si para decir a ciencia cierta sí o no, apruebo o rechazo, pero un perfil para las personas que ustedes personalmente, y esto insisto a título personal, consideran que deben estar en la Convención Constitucional. Un perfil más técnico, un perfil más social, de experiencia política, dicen algunos. ¿Cuál es el perfil que hace falta en la Convención Constitucional para, digamos, llevar esto a buen puerto, o por lo menos desde la perspectiva de usted? Yo no creo que haya un perfil. Más bien me parece que ahí debe estar representada, ojalá, la mayor diversidad de personas. Obviamente va a haber abogados, pero supongo que habrán ingenieros, dirigentes sindicales, lideresas del movimiento feminista, del medio ambiente. En la medida en que haya mucha diversidad, también vamos a estar construyendo, digamos, este horizonte común. Por lo tanto, en este caso, rechazo, a pesar de que apruebo Convención Constitucional. Perfecto. Digamos, Domingo. Sí, yo rechazo para reformar, ¿no? La pregunta, rechazamos a los ingenieros comerciales. Claro, no, mira, yo creo que, o sea, súper honestamente, después de todo lo dicho, sería como contraproducente, efectivamente, ofrecer un perfil chileno o chilena mayor de 18 años que pueda presentarse a la elección. Fíjate que yo en una de los conversatorios que tuve en enero, había un grupo ojo, a propósito de los perfiles, de diseñadoras y diseñadores que son mucho más creativos que quienes venimos del mundo del derecho,
y habían hecho un video donde le preguntaban a la gente de ahí de la calle, digo de ahí porque era del sector donde yo había ido al conversatorio, qué es lo que era la Constitución. Y en 5 minutos mostraban las respuestas, y la gente decía, no, la ley de leyes, la ley más importante, de todas las normas la que está más arriba, bueno, está la que define, ¿no?, todo el funcionamiento. Yo dije, bueno, eso es. O sea, yo no puedo agregarles nada más después de... Y el video era muy, muy notable. La iniciativa se llama Constituyo, creo. Y muy rico el video. Y da cuenta de que efectivamente cuando uno traba la discusión abierta, se abre espacio para que esas voces, digamos, aparezcan y en consecuencia den cuenta de ese conocimiento popular que hay respecto a la Constitución. Yo creo que uno de los grandes problemas, pero esto no es solo un problema de Chile, es un problema del constitucionalismo de Occidente, es que se legalizó, se juridificó, ¿no? Y la Constitución pasó a ser tierra de abogadas y abogados, que es la razón por la que se nos está preguntando ahora qué es lo que pasa, y muchas veces uno tiene que decir, yo no tengo idea de lo que pasa acá, yo no sé cuál es el perfil que tiene que haber, ¿no? O sea, muy, muy honestamente, ¿no? Y de hecho también me hubiese gustado, por ejemplo, que un porcentaje del órgano hubiese sido sorteado, de gente que fuese llamada así como con una carga personal a tener que haberse hecho cargo de esta redacción, ¿no? Sin posibilidad de repudiarla bajo causales muy específicas, ¿no? Pero sí, es lo que me parece que debiera ocurrir, ¿no? Y está pasando, la gente está discutiendo, está conversando, uno ve voces, algunas les gustan, algunas otras no les gustan, y eso es lo que yo espero que pase en la misma convención. Más Maquiavelo, entonces, menos Hans Kelsen. Claro, más Maquiavelo, menos Kelsen. Es de los chistes más ñoños que he escuchado la Ailén en todas las temporadas y tal vez desde que la conozco. Bueno, ñoño es mi segundo nombre, así que... Está bien. Bueno, la siguiente pregunta de apruebo o rechazo, antes de pasar a la pregunta del público, es, creo que Domingo la respondió un poco ya, pero debería ser la Convención Constitucional, idealmente como órgano redactor, un órgano itinerante, o sea, recorrer Chile directamente redactando todos y cada uno de los preceptos fundamentales de la norma máxima. ¿Apruebo o rechazo? Apruebo. Sí, por re que te apruebo. En Plaza Perú, nos juntamos todos en la Plaza Perú a redactar la Constitución. El artículo relativo aquí puede ser en Plaza Perú. La libertad de las creencias, algo por el estilo, no sé. Libertad de expresión. Libertad de expresión. De reunión también. Libertad de reunión. De manifestación, ¿por qué no? Es Plaza Perú. Por fin tener un derecho. Ojo, de acuerdo al capítulo 15 vigente, es obligación del Estado presidencial el ofrecer toda la asistencia técnica, financiera, ¿no?, y administrativa para el funcionamiento y el éxito del órgano constituyente. Así que yo no veo por qué no podría efectivamente... Domingo, ¿y ya está el informe financiero respecto de los fondos que le van a dar a la convención, al mecanismo, no? No. Yo no lo he visto. Iba a tirar un chiste, pero es que parecía inapropiado. Si no le dan plata... Exacto. Pero bueno. Igual era un buen momento para haber pensado en restaurar el sistema ferroviario a lo largo de todo Chile, ¿eh? Hubiera sido mucho más simbólico. El tren de la prueba. El tren de la prueba. El tren de la prueba, qué bonito. Tenemos una última pregunta del público y no la queremos dejar de hacer porque está súper buena. Sergio Castillo Ignacio Urrutia, le vamos a decir Sergio, nos dice si sería posible ahondar más en cómo materializar mecanismos de poder ciudadano en la Constitución, entre ellos referéndums revocatorios. Mira, súper interesante. Lorena, ¿y qué nos puedes decir? Sí. Yo lo que diría es que... mini. O sea, yo no soy constitucionalista, pero creo que justamente uno de los déficits, y Domingo lo estaba diciendo, es que esta es una constitución que le tiene miedo al pueblo y por lo tanto lo expulsó de la decisión política, de los procesos de toma de decisión. Tanto es así que... todo lo que venimos acarreando en términos de la transición del 90 en adelante, la única posibilidad que tenía en concreto era que cada 4 o antes cada 6 años votáramos por las autoridades y después nos íbamos para la casa.
eso también marca el estallido social. Ya no había cómo, si no era en la calle, hacerlo, porque no existían y no existen otros mecanismos. Entonces, a mí me parece que ese va a ser un componente muy central de la nueva Constitución. ¿Cómo vamos a incorporar mecanismos directos de la ciudadanía, tanto para el control de las autoridades como para la participación en temas que son claves, ¿no? Perfecto. Domingo. Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que estos mecanismos van a estar presentes en una nueva constitución. Por supuesto, hay que esperar a ver qué es lo que termina arrojando el órgano constituyente. Si termina siendo una constitución más de principios, yo creo que va a haber un principio que va a tratar de enfatizar lo que hace, por ejemplo, no sé, la constitución sudafricana. O sea, somos una república democrática participativa. Y eso significa entonces que hay una obligación de los órganos del Estado de abrir esos espacios de participación que son desafiantes, porque lo que hacen estos mecanismos a los que apunta Sergio son mecanismos que a pesar de que están regulados, vienen desde abajo hacia arriba. Y entre nosotras y nosotros, efectivamente, con este texto constitucional se han, popularizado los mecanismos de participación a la inversa. O sea, que son los que vienen de arriba hacia abajo. Que se puede abrir información, pero la información la produce el Estado. Que se puede abrir una audiencia, pero la audiencia la da el Estado. Entonces, acá se rompe esa lógica. Y ojo, frente a las voces que reclaman que estos son medidas populistas, ¿no? Yo diría, ojo, sí, o sea, la democracia es populista por definición, ¿no? Como dice, no sé, Jeremy Waldron, dice, el elemento popular no puede ser un elemento que está así como uno de los adornos que uno coloca en el árbol de Navidad más, es el elemento principal de la democracia. Y no es populismo de los populismos frente a los que hay que tomar distancia, porque aquí hay instituciones que están funcionando, los referéndums revocatorios, lo que apunta Sergio, o los plebiscitos populares son mecanismos que hay que implementar sobre la base de reunir, ¿no?, firmas ciudadanas, y esto es difícil muchas veces de juntar. Los números, créanme que no son números bajos, pero cuando se juntan, bueno, provocan el efecto que provocan, ¿no? Y eso da cuenta justamente de la fuerza ciudadana que está detrás. Entonces, yo creo que es muy difícil que no vaya a arrojar la nueva Constitución algún mecanismo de este tenor para darnos más poder del que tenemos simplemente, como decía Lorena, esporádicamente en las elecciones. Perfecto. Vamos a la última pregunta de la noche. La última. Es la más entrete, la que más nos gusta. Me tocó a mí hoy día hacer la última pregunta. Ya, súper. Sí es. Ya. El clásico de clásicos, de colectiva. Perfecto. Bien, la siguiente pregunta la pueden evitar, pero tampoco es la idea, o si no, la idea es que si la evitan, ponen otra persona en su lugar, ¿no? Esa es la idea. Día 26 de octubre, ganó el apruebo, ganó la Convención Constitucional, 80% ya se celebra dentro de lo que podemos, ¿no?, en el actual contexto. Y ese día los llaman. El pueblo, no sé, o quien sea, para formar parte o para participar de la convención. Para formar parte de la convención constitucional. ¿Qué contestan? ¿Qué pregunta el pueblo? Si ustedes personalmente, Lorena Frías o Domingo Lovera, quieren formar parte y postular a esta convención constitucional. No. No. Tajante. ¿Y a quién postularía? Inmediatamente la siguiente pregunta. ¿A quién tienen que llamar? Tienen que llamar a mí. Yo quiero que hayan liderazgos feministas en esa constituyente. Sí. ¿Tenemos algún nombre? ¿Te la juegas por algún nombre, Lorena? Pucha, es que tengo varios, porque ya... Todos los que quieras. Por favor. Si todos van a ser elegidos por el pueblo, corresponde tener muchos nombres. Pucha, me encantaría que estuviera, no sé, la Teresa Valdés, la Gloria Mayra, la Emi Schneider, que estuviera la Rosario Olivares, que estuviera, no sé, hay tantas mujeres potentes que, o sea, no voy a decir lo que dicen habitualmente los hombres, pero que es como, ¿pero dónde están? Está lleno. Así que el 50% puede ser muy potente. Conste que es el segundo voto que tiene Teresa Valdés en este ciclo de Plaza Perú. Mira. Así que, mira, vamos levantando. Domingo, tú, Domingo sí, Lovera, yo tampoco, porque, digamos, estoy donde estoy. Alguien me preguntaba el otro día en una entrevista si esto era el sueño del pibe del constitucionalista, y yo decía, mira, no sé, tanto si es como el sueño, ¿eh?
pero sí es muy rico estar en la posición en la que uno está, que no es una posición cómoda, en verdad. Hemos estado tratando de desplegarnos dentro de nuestras posibilidades para incentivar la participación, para resolver dudas, para educar, que es algo que también se necesita, no en el sentido peyorativo, sino que conversar estas cosas. Y me parece que una posición en la que me gustaría estar, ¿no? Viendo en ese canal que se instale, que tiene que instalarse, ¿no? Cómo está funcionando la convención. Y por nombres, para quedarme con nombres como de mi sector, digámoslo así, yo diría que me encantaría ver ahí a mi amiga, compañera de universidad, Lidia Casas, podría ser la misma Maya Alves, Yanira Zúñiga del Austral, para quedarme con nombres como del derecho, la misma Alejandra Zúñiga, que ya estuvo en la comisión, la Claudia Hayes, que no es constitucionalista, pero es cientista política. O sea, hay, como decía Lorena, mucha gente muy capaz que está allí, que está muy activada, ¿no? Y que me encantaría verlas ahí en la convención. Es gente más que me genera la más profunda confianza. Confianza, sí. También tuvimos el honor de contar acá con Claudia, así que eso da buenos antecedentes de nuestro No programa. nos dijo que no, nos dijo que no, tampoco no. Bueno, con hablando eso, de, como siempre, sí, con nombres, porque nombres hay y hay muchos y también queda mucho que trabajar. Yo creo que nos vamos despidiendo por el día de hoy. Muchas gracias a Domingo, muchas gracias a Lorena, como siempre, por supuesto, gracias a Lailén, gracias a Rodrigo, gracias a todos los que se han dado el tiempo de vernos el día de hoy, escucharnos, ojalá vernos y escucharnos, y nosotros nos encontramos la próxima semana en Plaza Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Inviten después a la Plaza Perú. Por supuesto. Por supuesto, más que invitada a Plaza Perú. Ya. En el tren constitucional, en el tren de la prueba. El tren de la prueba. Eso. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias por tanto. Perdón.